clase y bienvenidos a un vídeo de física y en este caso estamos con la parte de óptica geométrica y dentro de ella vamos con los espejos esféricos. Yo sé que aquí habrá mucha gente guapa o que se cree guapa y dirá, a mí me gustan mucho los espejos. Y para esa gente que no le gusten tanto los espejos, no os preocupéis porque vamos a dar aquí muchos trucos y vamos a ver todos los detalles de estos problemas. Así que venga, sin más dilación, vamos con el primer ejercicio. Tenemos que a 10 centímetros de distancia del vértice de un espejo cóncavo de 30 centímetros de radio se sitúa un objeto de 5 centímetros de altura. Apartado A, calcula la altura y la posición de la imagen. Y luego el apartado B me pide la construcción gráfica. Ya habéis visto que el dibujo es súper importante y en este bloque todavía más. Bueno, vamos a colocar aquí los datos y, por supuesto, teniendo muchísimo cuidado con el tema de los signos. Así que en este caso tenemos el dato de la distancia del objeto, que sería de menos 0,1, ¿de acuerdo? Porque estos 10 centímetros hay que pasarlos a metros. Es verdad que no es obligatorio, pero mi recomendación siempre es pasarlo al sistema internacional. Lo que sí es obligatorio es poner este signo porque el objeto está a la izquierda del espejo. Entonces se pone la distancia del objeto al espejo con el signo negativo. Súper importante, cuidado con los signos. En este tema es muy fácil equivocarse en los signos. Bueno, luego también nos dice que el radio es de 30 centímetros, que bueno, aquí lo hemos puesto en metros, pero muchísimo cuidado, porque ojo, el espejo es cóncavo, y si el espejo es cóncavo, este radio va a ser negativo, también va a ser negativa el foco, ¿de acuerdo? Va a ser negativo el foco del espejo, así que mucho cuidado. El foco, objeto, evidentemente, ¿de acuerdo? Esta es la F normal. Bueno, y luego también nos está dando que la altura de ese objeto es igual a 5 centímetros, que sería 0,05 metros, ¿de acuerdo? Sería eso de ahí. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a calcular la distancia focal a partir de esta fórmula, que nos dice que el radio es igual al doble de la distancia focal. Entonces, despejamos de aquí la distancia focal, que sería el radio partido por 2. Como el radio es menos 0,3, lo dividimos entre 2 y me sale menos 0,15 metros. Y por supuesto, ese menos en esta distancia focal es algo lógico porque estamos en un espejo cóncavo. Así que muy importante ese detalle, sobre todo tener mucho cuidado, insisto, con los signos. Bueno, pues vamos a calcular lo que nos piden. La posición de la imagen. ¿Cómo lo calculamos? Con la ecuación de los espejos esféricos. Y es muy importante ponerle este tipo de títulos cada vez que apliquemos esta fórmula, ¿de acuerdo? Porque siempre buscamos el 10, buscamos la máxima nota. Bueno, esto sería que 1 partido la distancia de la imagen más 1 partido la distancia del objeto es igual a 1 partido la distancia focal. Bueno, de esta fórmula despejamos la distancia de la posición de la imagen, que sería que S' es igual a 1 partido de 1 partido por F menos 1 partido por S, ¿vale? Aquí ya es quitarse el traje de físicos y ponerse el traje de matemáticos, hay que despejar ahí las fórmulas. Bueno, pues ahora simplemente tenemos que S' es igual a 1 partido de 1 entre, hemos dicho que la distancia focal sería menos 0,15 menos la distancia del objeto, que sería el menos 0,1. Bueno, insisto que los signos ya habéis visto que son peligrosos. Entonces, nada, hacemos las cuentas y ¿qué me queda? Que la distancia de la imagen va a ser igual a 0,3 metros, ¿de acuerdo? ¿Y qué me piden también? Me piden también la altura de la imagen. ¿Cómo calculamos la altura? Con el aumento lateral. Y el aumento lateral, que es esto de aquí, es igual a la altura de la imagen partido de
la altura del objeto, y eso es igual a menos la posición de la imagen partido de la posición del objeto. Despejamos aquí, ¿de acuerdo? Y sabemos que I' es igual a menos S' partido de S por I. Bueno, ahora simplemente me queda sustituir y nada más. Sustituimos, hemos dicho que S' vale 0,3, S vale menos 0,1 y la altura es 0,05. Operamos y me queda que la altura de la imagen es igual a 0,15 metros. Bueno, ya me pide algo súper importante, algo que también hay que tener muchísimo cuidado y que, por supuesto, hay que hacerlo con reglas, que es la construcción gráfica. Hay que tener muchísimo cuidado porque es importante que el dibujo sea lo suficientemente grande para que se entienda, pero tampoco podemos salirnos del papel, así que ahí muchísimo cuidado, calcular bien lo que va a ocupar vuestro dibujo, ¿vale? Para que sea lo más grande posible sin salirse del folio. Bueno, pues aquí hemos puesto nuestro objeto, ¿vale? A esta distancia, ¿de acuerdo? Que sería esto de aquí. Y luego hemos puesto también el foco y el centro, ¿de acuerdo? El centro de curvatura. ¿Vale? Aquí, si os dais cuenta, cada cuadradito es 0,05, ¿de acuerdo? Aquí. Es decir, aquí como tenemos dos cuadraditos, esto sería el 0,1. Por ejemplo, aquí en el foco, como el foco hemos dicho que es menos 0,15, como cada cuadradito son 0,05, pues son 3 cuadraditos. Y como el radio es 0,3, pues van a ser 6 cuadraditos, ¿de acuerdo? Aquí lo veis, ¿no? Que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Y en el caso de la imagen, bueno, pues nos ha salido que la S' era de 0,3, así que también serían 6 cuadraditos, ¿vale? Así que 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí lo tenemos. Y por supuesto, nos tiene que salir el objeto. O sea, si comparamos el objeto, la altura del objeto con la altura de la imagen va a ser el triple, ¿vale? Es verdad que aquí en el eje Y podemos utilizar otra escala. De hecho, lo importante es que se vea bien y como yo sé que la imagen me va a quedar más grande, pues el objeto no lo dibujo tampoco muy grande, lo dibujo lo suficientemente grande para que se vea, pero teniendo en cuenta de que luego esto va a ser el triple de grande. Si yo esto de aquí, ¿vale? Si este objeto lo dibujo súper grande, lo dibujo por aquí, se me va a ir del folio, ¿vale? Porque va a ser la imagen el triple, así que muchísimo cuidado, hay que pensar muy bien cómo vamos a poner el dibujo, ¿vale? Para que, insisto, se vea bien y por supuesto no nos salgamos del folio. Bueno, pues cuando ya hemos considerado todo esto, hemos puesto aquí ya nuestro objeto, ahora viene el momento de trazar los rayos. ¿Cómo son los rayos? Pues mira, fijaos, el primero es el que pasa por el centro sin desviarse, ¿de acuerdo? Tengo aquí este rayo de aquí, tengo este rayo de aquí que pasa por aquí y por supuesto luego rebota, ¿de acuerdo? Lo que pasa que sí que es verdad que en este caso como la imagen es virtual, se forma con las prolongaciones por aquí. Bueno, ese es el primer rayo, el que pasa por el centro sin desviarse, ¿vale? El rayo hace por aquí esta trayectoria, rebota para allá y luego por aquí tenemos la proyección de ese rayo. Vale, otro rayo importante es el que es paralelo y pasa por el foco. Y se verá que esta prolongación es la que me va a formar, en este caso, la imagen. Y el otro rayo importante es el que pasa por el foco y luego paralelo. Pero verá que la prolongación, insisto, aquí es la que me forma la imagen. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la imagen? Bueno, pues la imagen va a ser virtual, es decir, que no va a ser real, va a ser derecha, ¿vale? Porque está con la misma orientación que el objeto. Si estuviese al revés, sería invertida. Y es mayor, claramente, porque la imagen es más grande que el objeto, ¿vale? Es muy importante que hagáis muchos dibujos de este estilo para cogerle práctica, porque es verdad que a lo mejor así visto parece muy sencillo, son 4 líneas,
pero insisto que hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Así que vamos a practicar con otro ejemplo, que nos dice que un objeto de 15 centímetros de altura se encuentra situado a 20 centímetros de un espejo convexo. Veis que en este caso es el otro tipo de espejo, cuya distancia focal es de 40 centímetros. Apartado A, calcula la altura y la posición de la imagen. Y el apartado B, que no puede faltar, como casi siempre, sería la construcción gráfica, ¿vale? Esto es súper importante, lo piden casi siempre. Es un ejercicio muy similar, lo único que me cambia es que tenemos el otro tipo de espejo. Antes teníamos el espejo cóncavo, ya tenemos el espejo convexo. ¿Eso qué me cambia? Pues en algunos signos, ¿vale? Entonces, como es importante tener en cuenta la parte de los signos, vamos a verlo bien. Bueno, lo primero, como siempre, los datos. Tenemos la altura del objeto, que sería, en este caso, 0,15 metros. Tenemos la posición del objeto, que como siempre va a la izquierda del espejo, por eso lo hemos puesto negativo, igual que también pasaba aquí. Y también nos da la distancia focal, que sería 40 centímetros, que sería 0,4 metros, pero ojo, ahora la distancia focal es positiva. ¿Por qué? Porque el espejo es convexo. Si fuese cóncavo como pasaba aquí, habéis visto la distancia focal era negativo, ¿de acuerdo? Era negativa la distancia focal, ¿de acuerdo? Tiene el signo menos. Por supuesto, aquí el radio de curvatura va a ser positivo, ¿vale? De hecho, fijaos en este dibujo que este radio de aquí va como hacia la izquierda, sería como negativo. Sin embargo, aquí, cuando ahora veamos el dibujo, se ve claramente que sería positivo. Bueno, pues con los signos bien puestos, ¿vale? En este caso porque es un espejo convexo, ahora ya con las ecuaciones podemos calcularlo todo sin ningún problema. Entonces aplicamos la ecuación de los espejos esféricos, que me decía, igual que antes, que 1 partido S' más 1 partido S es igual a 1 partido de F. Como me pide la distancia de la imagen, pues lo despejamos y me queda 1 partido de 1 partido por F menos 1 partido por S. Sustituimos las letras por su correspondiente valor y sabemos que S' es 1 partido de 1 entre 0,4 menos 1 entre menos 0,2. ¿Y cuánto sale todo eso? Bueno, pues S' sale 0,1, 33 periódico, ¿vale? La verdad que esto al final salen muchos treses, al final hemos puesto simplemente estos 3 decimales, pero verdad que sale 0,3 periódico. Bueno, ya tenemos la posición de la imagen, que veis que nada, es simplemente aplicar la fórmula con los signos, ¿vale? Teniendo en cuenta los signos, ¿de acuerdo? Y ahora para calcular la altura de imagen, ¿cómo lo sacamos? Con el aumento lateral. El aumento lateral hemos visto que es I' entre I, que es igual a menos S' entre S. Bueno, pues aquí resulta que I' va a ser igual a menos S' partido por S por I. Despejamos I' y sería menos 0,133 partido de menos 0,2 por 0,15. Hacemos todas las cuentas, ¿de acuerdo? De hecho ya habéis visto que S' era esto, S es esto y la I es esta. ¿Vale? Hacemos todas las cuentas y me queda que la I' es igual a 0,1 metros, ¿vale? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues como siempre, tenemos que hacer la construcción gráfica con muchísimo cuidado, calculando bien lo que nos va a ocupar el dibujo y que sea lo suficientemente grande para que se pueda entender bien y que por supuesto no me salga del papel. En este caso, como la imagen, que de hecho lo vamos a poner aquí, que esto es I', como tenemos que I' va a ser más pequeña que el objeto, pues es interesante dibujar el objeto grande, ¿vale? Aquí lo dibujo grande porque sé que con eso, ¿de acuerdo? Yo sé que con eso al final se va a poder entender bien. Si esto me lo dibujo así de pequeño, evidentemente yo sé que la imagen me va a quedar todavía más pequeña y se va a ver ahí un puntito que ni se entiende. Entonces hay que, insisto, pensar bien cómo tenemos que hacer esos dibujos, ¿vale? Entonces, está claro que tenemos que dibujar este objeto con una altura
grande, porque sabemos que la imagen nos va a quedar más pequeña. Y luego esto de aquí, pues como siempre, con una escala que más o menos sea coherente. Aquí, por ejemplo, hemos puesto que cada cuadradito sería como 0,1, más o menos. Por eso hemos puesto el objeto a 2 cuadraditos, porque cada cuadradito sería 0,1. En este caso, el foco lo hemos puesto ¿a cuánto? Pues a 4 cuadrados, como cada cuadrado sería 0,1, ¿vale? Pues entonces aquí, pum, 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 los 4, ¿vale? Cuando digo cuadrados puede ser centímetros, ¿vale? Puede ser cada centímetro que sea en este dibujo, hemos dicho el 0,1 y listo, ¿vale? Esto sobre todo en el eje X. Luego en el eje Y podéis poner otro tipo de escala, no hace falta que sea la misma. De hecho, lo importante es, insisto, que esto se vea bien al igual que esto, ¿vale? Entonces, si yo sé que la imagen me va a quedar más pequeña, pues dibujo un objeto grande, que se entienda bien, ¿vale? Luego, el centro siempre es el doble que el foco, por lo tanto, si aquí eran 4 cuadraditos, pues aquí serán 8, porque evidentemente el radio va a ser 0,8. Entonces, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Y aquí tenemos ya el centro, ¿vale? Y esto aquí sería el radio de curvatura, que por supuesto veis que sea positivo porque está como a la derecha, ¿vale? Y luego también tenemos nuestra imagen con una posición de 0,133. Entonces sería como un cuadradito y aquí un tercio de cuadrado, ¿vale? Sería como un tercio de un centímetro, ¿vale? Y ya lo dibujamos. Entonces ahora vienen las líneas, ¿vale? Que también hay que tener muchísimo cuidado y dibujarlo con las reglas. Entonces, primero, ¿cuál dibujamos? Yo creo que la más sencilla de todas es la que pasa por el centro sin desviarse. Entonces esto pasa por aquí, por el centro, ¿vale? Pum, luego ahora que rebota para allá y luego la prolongación, pum, 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 por el centro, ¿vale? Ya tenemos ahí el primer rayo. El otro sería el que es paralelo y pasa por el foco, claro, pasa por el foco en su prolongación, ¿vale? Y luego rebota para allá, ¿vale? Entonces ya tenemos esa de ahí. Luego, la otra línea que tenemos también es la que pasa por el foco, que por aquí se prolonga, y luego por aquí es paralela. Y de esa paralela saco su prolongación, y donde se me cortan las prolongaciones es donde se me forma la imagen. ¿Cómo va a ser la imagen en este caso? Bueno, pues va a ser virtual. ¿Por qué? Porque se forma con las prolongaciones. Si no fuese así, ya sabéis que sería real. Derecha, ¿por qué? Porque tiene la misma orientación que el objeto, ¿vale? Si estuviese al revés, la flecha para abajo sería invertida. Y luego va a ser menor, ¿vale? Que yo sé que algunos me diréis, a ver, si aquí un menor, pues son las personas que tienen menos de 18 años, ¿no? O menos, ¿vale? Que son menores de edad, ¿vale? O la edad que corresponda, ¿vale? Entonces, bueno, aquí simplemente hemos puesto menor porque es más pequeña, ¿de acuerdo? Es evidente. Entonces, nada, es menor, es más pequeña, ¿vale? Como se ve claramente aquí, ¿vale? Ya he visto que es un dibujo que más o menos se puede ver, más o menos, siempre se puede mejorar, pero lo importante, insisto, es que el dibujo sea lo suficientemente grande para que se vea y no salirnos del papel, ¿de acuerdo? Vamos a ver lentes delgadas. Así que, sin más dilación, vamos con el ejercicio. Tenemos un sistema óptico que está formado por dos lentes convergentes de distancias focales, f1' igual a 0,2 metros. Ya sabéis que f' es la distancia focal imagen, ¿vale? Y f2' igual a 0,3 metros. La segunda lente, que era de distancia focal f2', está situada a la derecha de la primera a 1 metro de distancia. Bueno, pues aquí ya nos vamos imaginando esta situación en la cual tenemos una lente por aquí y a la derecha tenemos otra lente. Y la distancia entre una lente y otra es igual a 1 metro. Ya me lo voy como imaginando o lo hacemos en sucio. Bueno, luego me dice que un objeto de 0,03 metros, que sería la altura,
se coloca a 0,3 metros delante de la primera lente. Como siempre, se sitúa a la izquierda de la lente. Y nos pide apartado A, calcula la posición y altura de la imagen del objeto formado por el sistema óptico. Es decir, me piden más o menos lo de siempre, pero ahora se me va a complicar porque tenemos un sistema óptico formado por dos lentes convergentes. Y el apartado B, por supuesto, que no puede faltar porque es el diagrama de los rayos. Es un ejercicio el cual tenemos como que trocearlo en dos, porque tenemos dos lentes, y también hay que hacer como una cosa para poder relacionar esas dos partes, ¿vale? Así que vamos a ir poco a poco. Vamos a poner en primer lugar los datos. ¿Y qué datos tenemos? Pues como bien aparece aquí, tenemos la distancia focal imagen de la primera lente, que sería f1', que sería 0,2 metros. ¿Qué signo tiene? Positivo. ¿Por qué? Porque es una lente convergente. Si fuese una lente divergente tendría signo menos. Así que muchísimo cuidado con los signos, porque este tema, al final, donde más me puedo equivocar es en los signos. Y luego también hablaremos del dibujo, que el dibujo, por supuesto, hay que hacerlo grande y sin que se salga del papel. Bueno, también tenemos f2', que sería la distancia focal imagen de la segunda lente, que sería 0,3 metros. ¿Y qué signo tendría ahí? Positivo. ¿Por qué? Porque esa lente también es convergente. Así que, insisto, muy importante tener en cuenta ese tipo de cosas, porque es muy fácil equivocarse. Luego, hemos dicho que las dos lentes están a una distancia de 1 metro. ¿Vale? Pues lo colocamos aquí. Y también me dice que se coloca un objeto de 0,03 metros, lógicamente a la izquierda de la primera lente, como siempre. Entonces, bueno, tenemos un objeto de 0,03 metros que se coloca a 0,3 metros de la primera lente. Por lo tanto, habéis visto que S1' es igual a menos 0,3 metros, porque hemos dicho que se coloca a la izquierda de la lente. Fijaos que este signo no me lo dice el enunciado y hay que considerarlo. Así que muchísimo cuidado con este signo. Y también tenemos la altura del objeto, que según el enunciado me dice que es de 0,03. Así que como es 0,03 metros, pues lo indicamos aquí, ¿vale? Esto sería la altura del objeto, ¿vale? Si os dais cuenta, hemos puesto aquí el subíndice 1, porque como este ejercicio hemos dicho que lo vamos a como trocear en dos partes, para luego no liarnos, es mejor meterle aquí subíndices, porque si no esto puede ser un auténtico caos. Bueno, pues vamos a ir poco a poco, vamos a ir sacando lo que nos va haciendo falta para lo siguiente, porque evidentemente nos pide esto y esto, nos pide la distancia formada, me pide la distancia de la imagen formada y luego, por supuesto, su altura, pero hay que hacer aquí un montón de pasos que tenemos que ir poco a poco desarrollando. Entonces, en el apartado A, en primer lugar, vamos a utilizar la ecuación de las lentes delgadas para calcular la posición de la imagen en la primera lente. Entonces, la ecuación de las lentes delgadas, ya sabéis que es 1 partido de la distancia de la imagen menos 1 partido de la distancia del objeto, igual a 1 partido la distancia focal imagen. Y hemos puesto subíndice 1 porque estamos con la primera lente. Bueno, pues entonces aquí nos quitamos el traje de físico, nos ponemos el traje de matemáticos y despejamos esta ecuación. Y nos queda que S1' es igual a 1 partido de 1 partido F1' más 1 partido de S1. Entonces, S1' es igual a 1 partido de 1 entre 0,2 más 1 partido de menos 0,3. Este F1' hemos dicho que es este de aquí, y el S1 lo tenemos aquí, que sería el menos 0,3. Así que nada, hacemos las cuentas con la calculadora y nos queda que S1' es igual a 0,6 metros. Bueno, ya hemos conseguido algo interesante, que es
la imagen formada por la primera lente, que sería como esta distancia de aquí, ¿de acuerdo? Que sería de 0,6, ¿de acuerdo? Que tal y como he puesto aquí el dibujo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto, que luego ya veremos cómo ponemos los cuadraditos y cómo lo ajustamos, ¿vale? Entonces ya tenemos la distancia de la imagen formada en la primera lente. Vamos ahora a ver el aumento lateral. El aumento lateral, hemos puesto aquí aumento lateral 1 porque es la de la primera lente, sería I1' partido de I1, que es igual a S1' partido de S1. Despejamos aquí I1', que hemos dicho que es la altura de la imagen, entonces I1' es igual a I1 por S1' partido de S1. Hacemos las cuentas y ¿qué me queda? 0,03, que sería I1, que es esto que tenemos aquí, 0,03 por 0,6, que sería S1', partido de S1, que sería menos 0,3. Hacemos las cuentas y ¿qué me queda? Que I1' es menos 0,06 metros, sería esta altura, que si nos fijamos y la comparamos con esta, es como el doble, pero invertida, ¿vale? Para ir ya poco a poco fijándonos en ese tipo de detalles. Bueno, pues ya hemos hecho como la primera parte, el primer trozo. Ahora faltaría hacer una serie de pasos para luego irnos a esa segunda parte. ¿Y a qué pasos intermedios me refiero? Pues, si os fijáis, la distancia de esta lente a esta lente sería de 1 metro, ¿vale? De aquí a aquí hay 1 metro. ¿Qué ocurre? Que la distancia de aquí a aquí, desde aquí hasta aquí, sería la S1', y la distancia desde aquí hasta aquí sería la distancia S2, porque ahora esto va a actuar como objeto, es decir, la imagen que se produce en la primera lente va a ser el objeto que vamos a considerar para la segunda lente. Así que eso lo hacemos con esto de aquí, que si os dais cuenta lo hemos puesto todo en valor absoluto, porque aquí lo que me interesa son las distancias como tal, los módulos sobre todo. Entonces yo sé que de aquí a aquí tenemos 1 metro, ¿de acuerdo? Y desde aquí hasta aquí tenemos el S1', y desde aquí hasta aquí ponemos en valor absoluto la distancia S2. ¿Por qué en valor absoluto? Porque realmente la distancia S2 va a ser negativa, porque respecto de esta lente va a estar como a la izquierda, así que muchísimo cuidado. Venga, pues entonces vamos a despejar de esta expresión de aquí, que hemos dicho que esto sale de esto, es decir, que es muy interesante hacerse un dibujo en sucio que nos ayude a visualizar esta parte. Y ahora resulta que el valor absoluto de S2 es igual a D menos el valor absoluto de S1'. Entonces, el valor absoluto de S2 va a ser igual a la D, que valía 1, menos 0,6, y eso me sale al final 0,4, pero eso insisto que está en valor absoluto. ¿Qué signo le corresponde? Le corresponde el signo negativo. ¿Por qué le corresponde el signo negativo? Porque la segunda lente está a la izquierda. Ahora el sistema de referencia es la segunda lente, así que muchísimo cuidado. Ya habéis visto que siempre aparecen signos donde no hay, ¿de acuerdo? Así que muchísimo cuidado. Bueno, y luego además también la altura de nuestro objeto, entre comillas, el objeto que tenemos que tener en cuenta para la lente 2, resulta que la altura va a ser la misma que la de la imagen, porque hemos dicho que la imagen formada por la lente 1 va a ser nuestro objeto para la lente 2. Por eso mismo, esto de aquí, esta I1' va a ser igual a I2, que es menos 0,06 metros. Vale, ya hemos hecho esa transición y ahora viene como esa segunda parte del ejercicio, que sería aplicar la ecuación de las lentes delgadas otra vez, que sería 1 partido de S2', ya sabéis que S2' sería la distancia de la imagen formada respecto de la lente. Esta aquí sería la distancia del objeto y esta la distancia focal imagen.
F2'. Así que 1 partido de S2' menos 1 partido de S2 es igual a 1 partido de F2'. Ahora nos ponemos el traje de matemáticos, nos quitamos el traje de físicos y despejamos de esta expresión de aquí y me queda que S2' es igual a 1 partido de 1 entre F2' más 1 partido de S2. ¿Vale? Así que sustituimos y S2' es 1 partido de 1 entre F2', que F2' hemos dicho que valía 0,3 más S2, que S2 hemos dicho que vale menos 0,4. Y nada, metemos los datos en la calculadora y lo calculamos y me sale que S2' es más 1,2 metros. Por supuesto, esta distancia estaría respecto de la segunda lente. Bueno, pues eso ya es una de las cosas que me están pidiendo, ¿vale? Así que ya lo recuadramos ahí en negro como solución final. Y también me está pidiendo la altura. ¿Cómo sacamos la altura? Con la expresión del aumento lateral. El aumento lateral sería, que en este caso hemos puesto el subíndice 2 porque estamos con la segunda lente, pues el aumento lateral sería I2' partido de I2, que hemos dicho que sería la altura de la imagen 2 partido de el objeto 2. ¿Vale? Partido de la altura del objeto 2. Y aquí sería igual a S2', que ya sabéis que es la distancia a la imagen 2, partido de S2, que será la distancia al objeto, y 2, pues estamos en la segunda lente. O sea, es lo de siempre. En este caso, ya habéis visto que simplemente me ha cambiado con respecto a esto el subíndice 2 porque estamos en la segunda lente. ¿Vale? Ni más ni menos. Y nada, aquí ya despejamos para calcular nuestra imagen final. Entonces la imagen es igual a I2 por S2' partido de S2 y ahora simplemente me queda sustituir. Por lo tanto, I2' es menos 0,6 por, que menos 0,6 ya habéis visto que venía de aquí, de la I2, por S2', que sería 1,2 partido de la S2, que la S2 sería menos 0,4. Hacemos todas las cuentas y ¿qué me queda? Que I2' es igual a 0,18 metros. Esa sería la altura de esa imagen que se formaría en esa segunda lente, ¿de acuerdo? Así que ya habéis visto que este apartado A había como que trocearlo. Había un trozo que era una primera lente, luego había una parte como de transición, que es esta parte de aquí, y luego otro trozo más donde está la segunda lente, así que hay que ir muchísimo cuidado con las fórmulas, con los signos y con todo eso, ¿vale? Y habéis visto que los subíndices al final me han ayudado a que todo estuviese muchísimo más claro. Y ahora vamos con el apartado B, que me dice realiza el diagrama de rayos. Bueno, es muy importante que este diagrama no se salga del papel, pero que sea lo suficientemente grande para que se entienda, ¿vale? Es algo lógico. Bueno, nos ponemos aquí nuestras dos lentes, la lente 1, la lente 2, y aquí he puesto como que cada cuadradito es 0,1, ¿de acuerdo? Cada cuadradito, pues en función del folio, pues ya elegís si de 1 centímetro, de medio centímetro, etcétera, ¿vale? Entonces en este caso mi unidad de medida han sido los cuadraditos y resulta que la posición del objeto es de 0,3, así que lo ponemos con 3 cuadraditos y ahora le ponemos aquí una altura que, por supuesto, la altura no tiene por qué estar en la misma escala que el eje X, pero sí que es recomendable que nos fijemos un poco y digamos, a ver, ¿cómo me va a quedar aquí la imagen? ¿Más grande o más pequeña? Más grande. Bueno, pues el objeto aquí lo pintamos pequeño, ¿vale? Porque luego esto a su vez va a ser más grande todavía. ¿Qué ocurre si nos pintamos aquí un objeto así de grande? Pues es que esto me va a quedar todavía más grande y a lo mejor se me sale hasta fuera del papel. Así que muchísimo cuidado. Hay que ver un poco las proporciones. Si os fijáis, I1 con I1', ¿vale? Es el doble, ¿vale? Así que si esto lo pinto de
de 1 centímetro, pues esto va a ser de 2, ¿vale? Y así sucesivamente. Y ahora, ¿cómo va a ser I2? ¿Cómo va a ser I2 respecto de... o cómo va a ser I2' que estaba aquí con respecto de este? Pues va a ser el triple, ¿de acuerdo? O sea que si esto al final, si esta imagen, pues hemos dicho que es de 2 centímetros, al final va a ser el triple y esto va a ser de 6, ¿vale? Así que tenemos que jugar un poco con eso. Evidentemente, si me sale una imagen más pequeña, claro, como haga este objeto tan chiquitito, al final me queda una imagen que es que ni se ve, ¿vale? Así que insisto que es muy importante dedicarle un tiempo en ver esas proporciones y en ver cómo va a quedar ese dibujo antes de dibujar, ¿vale? Hay que perder ahí, o mejor dicho, más que perder, hay que invertir el tiempo para intentar ajustar el dibujo al folio y que se vea bien, hemos dicho, sin que se salga de papel, porque si se sale de papel ya y escribimos en la mesa, no le vamos a entregar la mesa al corrector, ¿vale? Entonces, bueno, hemos dicho que aquí colocamos esta altura 1, colocamos también el foco, que estaría como a 2 cuadraditos, F1 y F1', como la lente es convergente, F1' hemos dicho que es positivo, o sea que estaría como aquí a la derecha, y aquí está el foco objeto, que sería este de aquí. Bueno, pues ahora vienen los rayos. ¿Cómo son los rayos? Pues uno tenemos el que va, el que pasa por el centro sin desviarse, que sería este de aquí. Luego también tenemos el que es paralelo y pasa por F1', que sería este de aquí. Ya sabéis que F1' sería la distancia focal imagen, ¿vale? Y luego nos queda el rayo que pasa por F1 y luego es paralelo. Al final se me cortan todos aquí, que sería I1'. Indicamos también que I1' sería igual que I2. Y por supuesto, esto y esto tiene que estar al doble, ¿de acuerdo? Porque esto y esto está al doble. ¿Y cómo es esa imagen? Bueno, pues la imagen es real. ¿Por qué es real? Porque se forma con los rayos, ¿vale? Es decir, que no es virtual. Luego es invertida porque la orientación, si os dais cuenta, está al revés. Aquí la flecha mira para arriba y aquí mira para abajo, por lo tanto está invertida. Si no fuese así, estaría derecha. Y luego va a ser mayor, ¿de acuerdo? Va a ser mayor la imagen que el objeto. De hecho, precisamente va a ser el doble, ¿vale? Os habéis dado cuenta que si hacemos la proporción entre esto y esto es el doble. Y el menos es básicamente porque está invertida. Bueno, pues ahora ya que tenemos aquí nuestra imagen en la primera lente, resulta que eso va a ser nuestro objeto de cara a esa segunda lente. Entonces, esa segunda lente me dice que es de 1 metro, por lo tanto, la tengo que situar, según lo que yo he puesto aquí, a 10 cuadraditos, ¿de acuerdo? O sea que esto sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí nos ponemos esa segunda lente. Claro, resulta que en esta segunda lente el foco sería de 0,3. Por tanto, serían 3 cuadraditos, 1, 2 y 3, y al otro lado lo mismo. Como la lente es convergente, pues resulta que el F2' está a la derecha y el F2 está a la izquierda. Eso es porque es convergente. Si fuese divergente, ojo, que sería al revés. Aquí estaría F2' y aquí estaría F2. ¿Vale? Y por supuesto, podéis ver que la distancia de nuestro objeto, a partir de ahora lo llamaremos el objeto de cara a la segunda lente. Es verdad que era la imagen de la primera lente, pero ahora lo llamaremos el objeto, ¿vale? El objeto de cara a la segunda lente, pues estamos en la segunda lente. Si os dais cuenta, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿cuánto sería? Pues 0,4. Es decir, 1, 2, 3 y 4, 4 cuadraditos. Es verdad que aquí estaba a 0,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que esa suma, ¿no?, de 0,4 más 0,6 es el metro de distancia que están separadas las dos lentes, ¿vale? Así que ya tenemos eso, ya tenemos el foco también preparado, así que ahora viene a hacer el famoso diagrama de rayos. Entonces nada, hacemos primero el rayo que pasa por el centro sin desviarse, ¿de acuerdo? Que sería todo esto de aquí. Luego también tenemos otro rayo que sería el que es paralelo y pasa por F2',
Y luego también tenemos el que pasa por F2 y luego es paralelo. Y todos los rayos al final se cortan en I2, que sería la imagen 2, la que se me forma. Aquí, si os dais cuenta, está a una distancia de 1,2, o sea que aquí serían como 12 cuadraditos. Si os fijáis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, está a 12 cuadraditos. Y si comparamos I2' con I2, es como el triple, ¿de acuerdo? Es el triple, o sea, esto va a estar al triple de distancia que esto, así que si esto, por ejemplo, pues es 3, pues esto vale 9, y así sucesivamente, así que tened mucho cuidado con esas proporciones para que el dibujo me quede perfecto, ¿vale? Así que ahí estaría I2. Y ahora, ¿qué características tiene esa imagen 2? Bueno, pues esa imagen 2 sería real. ¿Real por qué? Porque se forma con los rayos, ¿vale? Es decir, que no es virtual. Si es virtual, se forma con las prolongaciones. En este caso estaría invertida. Yo sé que aquí me podéis decir, a ver, si no está invertida, si está derecha. Pero bueno, he puesto invertida respecto a I2, ¿vale? Además también se puede ver por el signo, porque esto tiene diferente signo que esto. Es decir, que esto está invertido respecto de esto, pero es verdad que respecto de I1, pues sería derecha, ¿vale? Pero evidentemente hemos dicho que ahora nuestro objeto, entre comillas, va a ser este de aquí, así que sería real por un lado, invertida respecto a I2 y va a ser mayor. Bueno, va a ser mayor respecto a I2 y respecto de I1, ¿vale? De hecho, respecto de I2 hemos dicho que va a ser el triple y respecto de I1, pues va a ser 6 veces más, ¿vale? O sea que habéis visto al final cómo es un ejercicio un poquito elaborado, donde hay que hacer muchos dibujos, utilizar bien las reglas, porque por supuesto esto tiene que estar muy bien con las reglas y quedar súper recto, ¿vale? Pero al final la clave de esto, ¿qué sería? Pues por un lado, tener en cuenta los signos, aplicar bien las fórmulas, en ejercicios tan completos como este, saber trocearlo, y luego ya en el dibujo hemos dicho que es súper importante invertir un tiempo en a ver cuánto me ocupa para hacer el dibujo lo más grande posible sin que se me salga del papel. Y vamos a ver ahora la física cuántica, dentro por supuesto de la física moderna. Y veremos un ejercicio que está lleno de fotones, y no me refiero a esas fotos que están guapísimas y que tenemos todos de recuerdo, sino me refiero a unas partículas que inciden en un metal y que arrancan electrones. Así que venga, sin más dilación, vamos con el ejercicio. Un haz monocromático de fotones de 1,5 electronvoltios de energía incide sobre una superficie metálica de donde se extraen electrones con energía cinética máxima de 8 por 10 a la menos 20 julios, y que nos pide calcula el trabajo de extracción del metal, que además eso tiene un montón de nombres, se puede llamar trabajo de extracción, el trabajo umbral, energía umbral, potencial de ionización, energía de ionización, etcétera. Pero bueno, hemos elegido ese nombre, pero hay un montón de nombres de esto, de trabajo de extracción del metal. El B nos pide la longitud de onda de los fotones del haz. Apartado C, longitud de onda asociada a los electrones emitidos. Y el apartado D me dice el potencial de frenado que sería necesario. Y me dan como datos el valor absoluto de la carga del electrón, que hay que tener mucho cuidado porque realmente la carga del electrón es negativa, pero el valor absoluto evidentemente sería más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Me dan también la masa del electrón, que sería de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, la constante de Planck, que sería 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundos, y me dan también la velocidad de la luz, que es esa constante que vale 3 por 10 a la 8
metros partido de segundos. Bueno, vamos a agrupar un poquito los datos y vamos a ir haciendo poco a poco el ejercicio. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos aquí la energía incidente, pues me dice que un haz monocromático de fotones incide, por lo tanto sería la energía incidente. No hay que confundir la energía incidente de la energía umbral ni de la energía cinética. Esta energía incidente me la están dando en electronvoltios. Además, en este caso vale 1,5 electronvoltios. ¿Cómo pasamos de electronvoltios a julios? Pues con este factor de conversión, que nos dice que un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 julios, que además coincide exactamente con el valor absoluto de la carga del electrón. Así que si tenemos ese dato, pues ya sabemos perfectamente su factor de conversión. Yo sé que aquí muchos me diréis, a ver, Juan, aquí pone coulombios, aquí pone julios, electronvoltio, no tiene nada que ver. Sí, es correcto, pero sí que es verdad que este número coincide siempre con este número en el factor de conversión de 1 electronvoltios a julios. Bueno, hacemos la cuenta, la de 1,5 electronvoltios por 1,6 por 10 a la menos 19 julios, que eso equivale a 1 electronvoltio, y me queda un resultado de 2,4 por 10 a la menos 19 julios. Vale, ya lo tenemos ahí en unidades del sistema internacional. Y ahora la energía cinética es igual a 8 por 10 a la menos 20 julios. Que me lo dan también en el enunciado, que sería justamente esto de aquí. Bueno, vamos a hacer ahora el apartado A, que básicamente me está pidiendo el trabajo de extracción del metal. Y veréis que tampoco va a costar mucho trabajo, nunca mejor dicho, porque ahora veremos que en este caso, con los datos que tenemos, lo vamos a sacar de la ecuación del efecto fotoeléctrico. Y por supuesto, recordar que el trabajo de extracción del metal se puede denominar de muchas maneras: trabajo umbral, energía umbral, potencial de ionización, energía de ionización, etc. Bueno, como vamos a utilizar la ecuación del efecto fotoeléctrico, nunca está mal poner un dibujito, incluso si nos da tiempo, explicar un poco el proceso del efecto fotoeléctrico. Entonces, aquí tenemos un metal. Ese metal posee alrededor un montón de electrones. Así que si incide una determinada energía, que es la energía incidente a través de los fotones, si esa energía supera una determinada energía umbral, arrancamos un electrón. Porque realmente, si lo asociáis esto con un concepto de química, ¿qué es la energía de ionización? Es la energía mínima que necesitamos para poder arrancar un electrón. Pues es exactamente eso. El trabajo de extracción es exactamente igual que la energía de ionización de química. Lo que pasa es que se puede denominar de muchas maneras: energía de ionización, trabajo de extracción, energía umbral, el potencial de ionización, en fin, hay un montón de nombres y todas se refieren a esa energía mínima que necesitamos para poder arrancar un electrón, ¿vale? Así que esto es lo que hemos puesto, que un fotón o un haz de fotones inciden sobre un metal y si superan una cierta energía umbral van a arrancar ese electrón. Y ese electrón además va a tener una cierta energía cinética. Y esa energía cinética va a ser igual a esa diferencia de energía incidente con trabajo umbral. Por lo tanto, ya le podemos poner aquí la ecuación, que de hecho vamos a ponerlo bien, ecuación del efecto fotoeléctrico, que sería que la energía incidente es igual al trabajo umbral o trabajo de extracción o energía de ionización, etcétera, más la energía cinética. Por supuesto, el trabajo de extracción depende de cada metal. Cada metal tiene una determinada energía de ionización distinta. Bueno, en este caso podemos calcular el trabajo de extracción como la energía incidente menos la energía cinética. Y ya tenemos todo, porque la energía incidente
La tenemos aquí pasadas a julios, que sería 2,4 por 10 a la menos 19, menos la energía cinética que ya me la estaban dando como dato, que es 8 por 10 a la menos 20 julios. Hacemos la cuenta y ¿qué me queda? Que el trabajo umbral es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Bueno, pues ya tenemos el apartado A. ¿Qué me pide el apartado B? Pues me está pidiendo la longitud de onda de los fotones de haz. Bueno, pues ahí sí que se puede aplicar la ecuación de Planck. En este caso usaremos la ecuación de Planck para la energía incidente, que por supuesto también se puede aplicar, la ecuación de Planck también se puede aplicar a la energía umbral o al trabajo umbral, y así sacamos la longitud de onda umbral. En este caso, como lo hemos hecho de la incidente, pues tenemos que la energía incidente es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz partido de la longitud de onda incidente. Si me hubiesen pedido la longitud de onda umbral, pues esto sería trabajo umbral y esto aquí sería la longitud de onda umbral y sería despejar. Sería exactamente lo mismo, evidentemente, con una energía diferente. Bueno, en este caso despejamos la longitud de onda incidente y es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz partido de la energía incidente. Por lo tanto, ahora simplemente me queda sustituir los datos y tenemos que la longitud de onda incidente es igual a la constante de Planck, que la tenemos aquí, 6,73 por 10 a la menos 34, por la velocidad de la luz, que sería 3 por 10 a la 8, bueno, en este caso metros por segundo, está en el sistema internacional, así que perfecto. Partido de la energía incidente, en julios por supuesto, que tenemos aquí que es de 2,4 por 10 a la menos 19. Bueno, hacemos las cuentas, hacemos los cálculos y me queda que la longitud de onda incidente es igual a 828,75 por 10 a la menos 9 metros. Por supuesto que también esto se puede poner en nanómetros, de hecho puede quedar bastante elegante la longitud de onda, generalmente la suelen dar en los datos como nanómetros, nano es 10 a la menos 9, así que esto también se podría expresar como 828,75 nanómetros. Bueno, pues ya tenemos ahí la longitud de onda de los fotones del haz incidente. Venga, ¿qué más me pide este ejercicio? Porque veis que es un ejercicio bastante completo y muy interesante. Venga, me pide el apartado C la longitud de onda asociada a los electrones emitidos. Ojo, que no es lo mismo los electrones emitidos que la de los fotones. La de los fotones, o sea, la longitud de onda de los fotones o la longitud de onda umbral se calcula con la ecuación de Planck. Sin embargo, si me están pidiendo la longitud de onda asociada a los electrones, ahí la fórmula que tengo que utilizar es la de la ecuación de Broglie. Esa sería la fórmula que yo realmente necesito, que es la constante de Planck, ¿de acuerdo? Partido de la masa por la velocidad. En este caso no tenemos la velocidad de estos electrones que se han arrancado, por lo tanto tenemos que hacer aquí un paso previo para poder calcular esa velocidad. ¿Cómo calculamos esa velocidad? Pues como tenemos la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad. Aquí hemos puesto una E de electrón, simplemente por eso. Es decir, esto sería, la energía cinética es igual a un medio de la masa además del electrón. Un medio de la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado. Despejamos la velocidad y me queda que la velocidad del electrón es la raíz cuadrada de 2 por la energía cinética de los electrones emitidos partido de la masa de los electrones. Bueno, pues sustituimos y ¿qué me queda? Que la velocidad de los electrones es la raíz de 2 por 8 por 10 a la menos 20 partido de la masa del electrón, que sería 9,11 por 10 a la menos 31. Por lo tanto, la velocidad de los electrones es igual a 4,19 por 10 a la 5 metros partido de segundos. Haciendo ahí las cuentas,
poniéndolo en notación científica, etcétera, ¿vale? Esta es la velocidad de los electrones emitidos, la velocidad con la que estos electrones se han arrancado. Pues bien, ahora ya sí que puedo calcular perfectamente con la ecuación de de Broglie la longitud de onda de los electrones emitidos, pero es muy importante no confundir las fórmulas, porque veis que me están hablando también de longitud de onda. Insisto, no es lo mismo la longitud de onda del fotón o la longitud de onda umbral, que esas se calculan con la ecuación de Planck. No es lo mismo eso que la longitud de onda asociada a los electrones emitidos, que se calcula mediante la ecuación de Broglie. Así que importante ese grandísimo detalle. Bueno, pues hemos dicho que esa longitud de onda de los electrones emitidos es igual a la constante de Planck partido de la masa de los electrones por la velocidad de los electrones. Que venga, aquí también vamos a poner el subíndice E de la velocidad de los electrones. Aquí también podríamos haber puesto ME de la masa del electrón. Bueno, al final da lo mismo, pero sí es verdad que podría quedar bien poner aquí la masa del electrón como subíndice. Bueno, pues la constante de Planck ya me la dan los datos, es decir, es 6,73 por 10 a la menos 34, que sería esto de aquí. La masa de los electrones, que es el 9,11 por 10 a la menos 31, me lo está dando aquí, también me lo está dando como dato. Y la velocidad de los electrones es 4,19 por 10 a la 5, que es justamente la que hemos calculado en esta parte. Bueno, pues nada, es simplemente hacer la cuenta, el 6,63 por 10 a la menos 34 partido 9,11 por 10 a la menos 31 por 4,19 por 10 a la 5. Y eso que me sale 1,737 por 10 a la menos 9 metros. Aquí también, por supuesto, se podría haber puesto en nanómetros. Como está la 10 a la menos 9, pues nada, podríamos haber puesto 1,737 nanómetros. Así que, importante este apartado y no confundir las fórmulas. Bueno, ¿y qué más me está pidiendo el ejercicio? Me pide también el potencial de frenado. ¿Y cómo sacamos el potencial de frenado? Pues bien, hay que demostrar la fórmula. ¿Y cómo se demuestra la fórmula? A partir de dos condiciones súper importantes. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Por un lado, tenemos el teorema de las fuerzas vivas, que me dice que el trabajo es igual a la variación de energía cinética. ¿Esta ecuación se cumple siempre? Sí, siempre. Esta ecuación se puede utilizar siempre y además, si ponemos el título, que es el teorema de las fuerzas vivas, vamos a quedar súper bien. ¿Cuál es la otra condición que necesitamos para poder demostrar la fórmula? Pues sería que el trabajo de la fuerza eléctrica es conservativo. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que solo depende de la posición inicial y final, no depende de la trayectoria. Bueno, pero ¿y eso qué implica? ¿Qué fórmula qué fórmula podemos sacar a partir de que el trabajo es conservativo? La fórmula que podemos sacar es esta, que el trabajo es menos la variación de energía potencial. ¿Esta fórmula se puede utilizar siempre que queramos? No, solamente cuando el trabajo sea conservativo. ¿Y cuándo era conservativo? Pues en la fuerza eléctrica, en la gravitatoria, por ejemplo, ¿vale? Así que importante saber cuándo se puede utilizar. Esta se va a aplicar siempre y esta solo cuando el trabajo sea conservativo. Bueno, el caso es que ya tenemos dos fórmulas del trabajo. En este caso, gracias a que la fuerza eléctrica es conservativa. Así que lo que vamos a hacer es igualar la ecuación 1 con la ecuación 2, es lo que hemos hecho aquí, y al hacerlo por igualación, ¿qué es lo que ocurre? Que la variación de energía cinética es igual a menos la variación de la energía potencial. Veis que hemos igualado esta parte con esta parte, estamos igualando la W, estamos igualando el trabajo, estamos aplicando un sistema por el método de igualación. Bueno, y ahora aplicamos un poquito más, o mejor dicho, desarrollamos un poquito más la fórmula y sabemos que la variación de energía potencial, pues es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. ¿Y la energía potencial a qué es igual? Pues es igual a la carga por el potencial. Ojo que esta V no es velocidad, ni tampoco es volumen. Aquí sería el
potencial, ¿vale? Como lo que tenéis vosotros. Vosotros también tenéis un grandísimo potencial que gracias a estos vídeos lo vamos a sacar adelante, ¿de acuerdo? Vamos a sacar ese potencial que tenéis vosotros. Bueno, importante que esta V hemos dicho que no es velocidad, no es volumen, sí es potencial. Por lo tanto, la energía potencial, además, como su nombre indica, la energía potencial es igual a la carga por el potencial. Por lo tanto, este menos lo dejamos así. Así que la energía potencial final es esto, ¿de acuerdo? La carga por el potencial final. De hecho, lo podemos poner por aquí, que esto realmente es la energía potencial final y esto es la energía potencial inicial. Vale, este menos es este menos. La carga por el potencial final es, hemos dicho, la energía potencial final y la energía potencial inicial es la carga por el potencial inicial. ¿Qué podemos hacer ahora? Sacar factor común de la carga. Aquí estaría. Así que como ya tenemos esto, pues ya simplemente podemos poner el potencial final menos el potencial inicial como la diferencia de potencial, que aquí lo hemos puesto como incremento de V, pero V de potencial, no de velocidad. Bueno, pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es despejar esa diferencia de potencial y me queda que la diferencia de potencial es igual a menos la variación de energía cinética partido menos la carga. Y esta es la fórmula del potencial de frenado. ¿La podemos poner directamente en un examen? No, hay que demostrarla, hay que hacer todo este desarrollo. Yo sé que es un poco tedioso, pero si lo hacemos así, realmente el corrector va a decir, mira, esta persona que ha hecho el examen es una persona muy elegante, una persona que tiene muy claro todos los conceptos físicos y cómo se relacionan. Entonces, importante que esta fórmula sepamos demostrarla a partir de todo esto. Bueno, pues ahora simplemente me queda sustituir. ¿Y qué tenemos que sustituir? Bueno, pues para calcular el potencial de frenado sería la variación de energía cinética, que sería esta, la de 8 por 10 a la menos 20. Evidentemente, aquí pone energía cinética y aquí pone variación de energía cinética. Claro, la energía cinética inicial es 0. Por eso mismo sería 8 por 10 a la menos 20 menos 0, porque inicialmente los electrones no tenían velocidad. Ya sabéis que la energía cinética es la energía asociada a una determinada velocidad. Y ahora, este menos es este menos, y ahora, ojo, muchísimo cuidado aquí, porque es muy fácil de equivocarse. Ojo que esta es la carga, ¿cuál? La del electrón. Pero ojo, me está dando la carga del electrón en valor absoluto. Cuidado, Cuidado aquí con este signo que lo tenemos que poner nosotros. Tenemos que saber que el electrón tiene carga negativa. Por eso mismo hemos puesto este signo. ¿Vale? Así que nada, este menos es este menos y este menos es que la carga realmente es negativa. Venga, hacemos toda esta cuenta y la diferencia de potencial es igual a 0,5 voltios. La parte de física nuclear. ¿Y qué es eso? Pues es la ciencia que explica los fenómenos de los núcleos atómicos. Así que lo primero que vamos a ver en este vídeo es el recordatorio de núcleo atómico. Aquí tenemos dibujado un átomo y si recordáis, en un átomo tenemos por una parte el núcleo y por otra parte tenemos la corteza. En el núcleo tenemos los protones y los neutrones. Aquí hemos dibujado los protones pues, de color verde y los neutrones de color negro, por ejemplo, ¿vale? Al final, ¿qué es lo importante? Que los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Y tanto a los protones como a los neutrones se les llama nucleones, ¿vale? O sea, es otra forma de denominarlos. Así que tanto protones como neutrones lo podemos llamar a ambos de forma genérica los nucleones. Además, tiene todo el sentido del mundo porque están justamente en el núcleo. También en el átomo tenemos la corteza que está compuesto por los electrones que tienen carga negativa, ¿vale? Que es esto que hemos puesto aquí.
Vale, más cosillas a recordar de la parte de química es el número másico y el número atómico. En cualquier elemento de la tabla periódica, por ejemplo, el sodio, pues este 23 hace referencia al número másico y este 11 hace referencia al número atómico. Así que esta es la estructura a la hora de poner el número másico y el número atómico. Y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, ¿qué era el número másico? Pues al final el número másico es el número de protones más el número de neutrones, la suma de ambos. Además, también tiene todo el sentido del mundo porque al final el número másico nos indica la masa. Y como la masa del electrón es despreciable con respecto de la masa del protón más neutrón, al final la masa de casi todos los elementos, por no decir prácticamente todos, equivale a la masa tanto del protón como del neutrón, porque el electrón es una masa prácticamente despreciable en comparación de los nucleones. Vale, y luego por otro lado tenemos Z, que sería el número atómico, que sería justamente el número de protones y que además si ese elemento es neutro coincide también con el número de electrones. Vamos a recordarlo con un ejemplo y hemos dicho que el ejemplo que hemos puesto aquí es el del sodio. Bueno, pues si tenemos aquí el sodio, este 23 hace referencia al número másico, es decir, al número de protones más el número de neutrones, y este 11 hace referencia al número de protones. Entonces, ¿cuántos protones tenemos en este elemento? Pues tenemos 11. ¿Cuántos electrones tenemos en este elemento? Pues también tenemos 11, porque este elemento está neutro. Si tuviésemos, por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? El sodio más, ¿vale? El catión sodio, pues esto significa que vamos a tener un electrón menos, porque si tiene carga positiva, quiere decir que ha perdido un electrón, ¿vale? Que tiene un protón de más, ¿vale? Así que eso si fuese esto de aquí. Pero bueno, en el ejemplo que tenemos aquí, hemos dicho que el sodio está en estado neutro. Y por eso el número de protones coincide con el número de electrones. ¿Y cuántos neutrones tenemos? Pues sería la resta de 23 menos 11, porque al final, como el número másico son los protones menos los neutrones, si al número másico le restamos el número atómico, pues ya tenemos el número de neutrones. Otro concepto también interesante de la parte de química es el de isótopos. Aquí verá que no lo hemos puesto, pero no estaría mal que lo copiaseis. Entonces, ¿qué es un isótopo? Pues a ver, un isótopo, o mejor dicho, los isótopos son elementos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Es decir, que tienen el mismo Z, ¿vale? Que es el mismo número atómico, pero diferente número másico, ¿vale? Por ejemplo, pues si yo tengo este sodio y yo tengo por otro lado este otro sodio, el 2411Na, pues este y este son isótopos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Es decir, esto es 23 y esto es 24. Eso implica que tiene diferente número de neutrones, porque si tiene el mismo número atómico, tiene el mismo número de protones. Pero al tener diferente número másico, quiere decir que tiene algún neutrón de más o de menos, ¿vale? En este caso, este tiene un neutrón más que este, ¿vale? Así que también esos conceptos hay que tenerlos en cuenta porque nunca vienen mal en esta parte, porque además os habéis dado cuenta que justamente en esta parte de física también hay muchos conceptos de química, pero de los más básicos. Bueno, vamos a ver ahora el defecto másico, ¿vale? El defecto ya sabéis que es todos los chistes que contamos aquí, ¿vale? Todos los chistes tienen su defecto, ¿vale? Pero en este caso vamos a hablar del defecto másico. Vale, pues el defecto másico es que realmente podemos pensar que la masa de un elemento es
la masa de los nucleones, ¿vale? Pero realmente esa masa no va a ser esa, va a ser una masa un poquito más pequeña, ¿vale? Por eso a esta parte de aquí lo llamamos el defecto másico, ¿vale? Si os dais cuenta, la masa de los nucleones, pues ¿a qué va a ser igual? Pues al número de protones, que es la Z, por la masa de un protón, es decir, aquí tenemos toda la masa de los protones, ¿vale? La masa de un protón por el número de protones, más A menos Z, que sería el número de neutrones, porque hemos dicho que si restamos esto menos esto, tenemos el número de neutrones por la masa de un neutrón. Y podemos pensar que esto de aquí, la masa de los nucleones, es la masa del núcleo, ¿de acuerdo? Eso es lo que se puede pensar, pero realmente no es así, porque va a haber un poquito menos, ¿vale? Realmente la masa real del núcleo sería esta. Entonces, a esa pequeña diferencia se le llama defecto másico, porque ahora veremos que justamente ese déficit de masa es el que se usa para establecer la energía de enlace. Así que también esto importante, sobre todo en los ejercicios, que es aplicar esta fórmula, pero a modo de concepto es que la masa del núcleo no es esto, es un poquito menos, así que la masa teórica, que es la masa de los nucleones, menos la masa real, que sería esta, la masa del núcleo real, ¿vale? Que de hecho incluso lo puedo poner aquí para que quede más claro, la masa del núcleo real. Vale, pues a esta diferencia, a la masa de los nucleones menos la masa del núcleo real, se le llama el defecto másico, ¿vale? Porque hay una cantidad de masa que se ha perdido, ¿vale? Se ha perdido para formar la energía de enlace. Y esa energía de enlace tiene esta ecuación, que es una ecuación muy famosa de Einstein, que sería que la energía de enlace es igual a la variación de la masa, que es el defecto másico, ¿vale? Sería el defecto másico que tenemos aquí, por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz es una constante que vale 3 por 10 a la 8 metros partido de segundos. Y luego otro concepto también interesante en esta parte es la energía de enlace por nucleón, que puesto en fórmula sería de esta forma, sería la energía de enlace por nucleón, aquí hemos puesto un subíndice n, y es igual a la energía de enlace entre el número másico, ¿vale? Y además ahora veremos en los ejercicios que cuanto más grande sea, más estabilidad hay en el núcleo. Vale, eso por un lado, que ahora veremos un ejercicio relacionado con esta parte de aquí, y ahora vamos a ver también la radiactividad, ¿vale? ¿Qué es la radiactividad? Pues es el fenómeno natural o artificial por el que algunos núcleos inestables se desintegran espontáneamente, dando lugar a la emisión de partículas y o radiaciones electromagnéticas. Y va a haber tres tipos. Tenemos por un lado la radiación alfa, ¿vale? Con este símbolo, el símbolo alfa, que nos viene a decir que este elemento se va a desintegrar en este otro más esto, ¿de acuerdo? En este número másico menos 4 y este número atómico menos 2, ¿vale? Y aquí vamos a tener el helio, que es justamente la partícula alfa. Además, si os dais cuenta, esto de aquí, esto va a ser exactamente lo mismo. De hecho, vamos a poner aquí un círculo, es decir, esto de aquí va a ser exactamente igual a la suma de esto más esto. Y también se va a cumplir que esto va a ser igual a la suma de esto más esto, ¿vale? Es decir, que tiene que haber el mismo número de protones y de neutrones, tanto en los reactivos como en los productos, ¿vale? Son ejercicios que básicamente se basan en operar, en hacer sumas y restas, ¿vale? Y son sencillos, pero sobre todo hay que tener claro el concepto de que tenemos que tener en cuenta de que esto de aquí es igual a esto más esto, y esto de aquí es igual a esto más esto, y que esta parte de aquí, el helio, va a ser justamente la radiación alfa. ¿Cuál va a ser la siguiente? Pues la radiación beta, que además tenemos dos tipos. Pues si tenemos este elemento
con este número másico y este número atómico, pues se va a descomponer en este otro elemento que va a tener un número atómico, una unidad más esto de aquí, que es el beta negativo o el beta menos, ¿vale? La radiación beta. O sea que en este caso es la beta negativa o beta menos. Y aquí tenemos justamente el otro tipo. Si uno es beta menos, pues el otro ¿cuál va a ser? Beta más. Es decir, aquí tenemos un elemento con su número másico, su número atómico, que se descompone en este otro elemento que tiene este número másico y este número atómico, más esto de aquí, la radiación beta, en este caso, beta más o beta positivo. Y luego también tenemos la radiación gamma, que son emitidas cuando un núcleo excitado vuelve a su estado fundamental. ¿Vale? Aquí tenemos este elemento que está excitado, es decir, que no está en el estado fundamental. Esto es verdad que son conceptos más de química, pero sinceramente tampoco es que entre mucho, pero aún así lo ponemos. Excitado significa que no está en el nivel fundamental, significa que a lo mejor tiene un electrón que está en una capa súper alta. Supongamos que a lo mejor tenemos este átomo de aquí, y en lugar de tener este electrón en la capa 2, pues a lo mejor tenemos el electrón en la capa 7, ¿vale? Entonces eso significa que está excitado, ¿vale? Entonces, si ese electrón vuelve otra vez al estado fundamental, pues eso significa que va a liberar esta radiación de aquí, ¿vale? La radiación gamma, ¿vale? Ese sea como el concepto. Así que ya hemos dicho, la radiación gamma son emitidas cuando un núcleo excitado vuelve a su estado fundamental. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el núcleo excitado, pues lo hemos puesto con el asterisco este, así que cuando vuelve a su estado fundamental va a emitir una radiación electromagnética de alta frecuencia, una radiación gamma, como hemos puesto de esta forma. Además, estas radiaciones prácticamente no van a caer en los ejercicios, porque si os dais cuenta, el número másico y el número atómico no varían, así que las que más van a entrar en los ejercicios van a ser las dos primeras. Y además también hemos puesto aquí una nota que puede ser muy interesante para los ejercicios, que dice que un UMA, ¿vale? Un UMA es unidad de masa atómica, que es una unidad de masa, pero sobre todo diseñada para los átomos, ¿vale? Pues si os dais cuenta, un UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos, así que si me dan datos en UMAs y necesito pasarlo a kilogramos, aquí tenemos el factor de conversión. Bueno, vamos a ver esto un poquito mejor mediante los ejercicios. Venga, tenemos aquí el ejercicio número 1 que nos dice que el hierro, ¿vale? Además aquí nos dice que 5626, ya sabéis que esto de aquí va a ser el número másico y el 26 va a ser el número atómico. Tiene una masa de 55,9394 UMAs. Ojo que me lo da en UMAs, así que este factor de conversión va a ser muy importante. Y ahora nos dice que, sabiendo que la masa de un protón es 1,0073 UMAs y la masa de un neutrón es de 1,0087 UMAs, calcula, apartado A, el efecto de masa, apartado B, la energía de enlace, apartado C, energía de enlace por nucleón. Y nos dan como dato que la velocidad de la luz, es decir, C es igual a 3 por 10 a la 8 metros partido de segundos. Bueno, vamos a poner aquí los datos y ahora vamos desarrollando el ejercicio. ¿Qué datos tenemos aquí? Pues este 56 hemos dicho que es el número másico, es decir, el número de protones más neutrones, número másico. Luego tenemos el 26, que sería el número atómico, que sería justamente el número de protones. Nos da también la masa del núcleo, que sería 55,9394, ¿vale? Que es como la masa real, la masa que tiene realmente ese núcleo, que sinceramente es prácticamente la masa del átomo, porque insisto que los electrones son prácticamente despreciables, ¿vale? Así que esto es la masa del núcleo, que es la masa del núcleo real que hemos puesto aquí en la fórmula, y luego también nos da la masa de un protón
y la masa de un neutrón. Bueno, pues para aplicar el defecto másico, porque ya hemos visto que la masa de los nucleones no es exactamente la masa del núcleo, ¿vale? Hay una pérdida de masa que realmente se usa para formar la energía de enlace. ¿Y cómo calculamos ese defecto másico? Pues nada, es aplicar esta fórmula, que además es una fórmula bastante intuitiva, aunque aparentemente parezca pues bastante larga, pero es muy sencilla porque al final, ¿cómo es la masa de los nucleones? Pues la masa de los nucleones es el número de protones. ¿Cuántos protones tenemos aquí? Pues en este caso tenemos 26 porque ese es el número atómico. Hemos dicho que es el número de protones, que son 26, por la masa de un protón, que sería esta de aquí, la de 1,0, era 1,00, ojo, esto es 1,0073. Vale, y esta cuenta de aquí me da justamente la masa que tienen todos los protones, más esto de aquí, A menos Z, al final es el número de neutrones, aunque parezca que esto es algo súper tocho, simplemente me indica el número de neutrones. Entonces, el número de neutrones por la masa de los neutrones, conseguimos la masa total de todos los neutrones, que sería esta operación de aquí, sería el 56, que es el número másico, menos 26, que es el número atómico. De esta resta, que son 30, nos sale el número de neutrones, que serían 30, por la masa de un neutrón, que sería 1,0087. Vale, y todo esto es la masa de los nucleones, la masa que aparentemente tiene que tener el núcleo, pero realmente el núcleo no tiene esta masa. El núcleo tiene esta masa realmente, es decir, que tiene menos masa de lo que teóricamente parecía que iba a tener. Y esa masa real, pues es la que me da justamente aquí, el 55,9394. Así que, ¿a qué va a ser igual el defecto másico? Es decir, esa diferencia de la masa teórica menos la masa real, pues en este caso va a ser igual a 0,5114 UMAS. En esta parte del temario es muy importante que pongáis muchos decimales, sobre todo a la hora de calcular el defecto másico, porque de hecho os habéis dado cuenta que aquí me dan también muchos decimales, así que no vaya a ser que a lo mejor el corrector vea algún decimal distinto y diga, uff, pues esto no está exactamente igual y ya no me ponen el punto completo, ¿vale? Así que es muy importante que en esta parte del temario, sobre todo en el efecto másico, pongamos todos los decimales posibles, 4, 5, incluso 6, sin miedo, ¿vale? Por decimales. En otras partes del temario no pasa nada, pero aquí sí que es importante la parte de los decimales. Bueno, pues esto es el efecto másico en UMAS, vamos a pasarlo a kilogramos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el factor de conversión que hemos dicho justamente en esta nota de aquí. Entonces, tenemos que 0,5114 es este resultado y ahora sabemos que un UMA, es decir, un UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Aplicamos este factor de conversión, se me va esto con esto y me queda un resultado de 8,48924 por 10 a la menos 28 kilogramos. Y eso va a ser igual al defecto másico. Es posible que a lo mejor me pidan esto en UMAS, así que el ejercicio acabaría aquí. Bueno, apartado B me pide la energía de enlace, ¿vale? La energía de enlace sería la ecuación de Einstein y es igual al defecto másico, ¿vale? A esa masa de diferencia entre la masa real, perdón, entre la masa teórica menos la masa real, ¿vale? Sería el defecto másico por la velocidad de la luz al cuadrado. Muy importante que aquí sí que es obligatorio que esté en kilogramos, súper obligatorio. Es verdad que el defecto másico puede que me lo pidan en UMAS, ¿vale? Pero la energía de enlace en esta parte de la fórmula siempre tiene que estar en kilogramos, ¿vale? En este caso no hay ningún problema porque ya lo hemos pasado y ya nos queda pues multiplicarlo por 3 por 10 a la 8 al cuadrado, que es justamente la velocidad de la luz. Hacemos las cuentas y me sale 7,64 por 10 a la menos 11 julios.
Vale, ya tenemos el apartado B y el apartado C, que es la energía de enlace por nucleón. Pues nada, simplemente es aplicar la fórmula, que es la energía de enlace entre el número másico, que sería igual al 7,64 por 10 a la menos 11, que me ha quedado aquí, entre 56. 56 que sería el número másico, y me sale un valor de 1,36 por 10 a la menos 12 julios partido nucleón. Y esto lo hemos puesto para que se interprete mejor el resultado, porque al final, cuanto más grande sea este valor de aquí, más estabilidad habrá en el núcleo, ¿vale? O sea, si esto en lugar de ser 1,36 por 10 a la menos 12 fuese, por ejemplo, 9 por 10 a la menos 12 julios por nucleón, pues sería todavía más estable ese núcleo. Vale, pues hasta aquí el primer ejercicio. Vamos a ver ahora un ejercicio de radiactividad, que sería justamente este, el ejercicio 2, que nos dice: completa las siguientes desintegraciones. El apartado A nos ha dado que el uranio se desintegra en torio más otra cosa. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues básicamente sumas y restas. O sea, si sabemos sumar y sabemos restar, la verdad que es bastante sencillo. Como hemos dicho en la teoría, que esto de aquí tiene que ser igual a esto más esto, y además también esto tiene que ser igual a esto más esto, pues simplemente es aplicar dos ecuaciones y sumar y restar. ¿Vale? Así que este 238 va a ser igual al 234 más el número másico del elemento que va aquí. ¿Vale? Pues lo hemos puesto como A. Pero vamos, esta A hace referencia al número másico del elemento que tenemos que calcular. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Este 92 va a ser igual a 90 más el número atómico que haya aquí. Simplemente nos queda despejar A y Z, es decir, aquí la A vale 4, aquí la Z vale 2, por lo tanto vamos a tener aquí un helio que tiene un número másico de 4 y un número atómico de 2, así que para poner la solución lo más bonita posible, ya le ponemos que el uranio se descompone en el torio más helio, que es justamente la radiación alfa. Así que ya habéis visto que simplemente se basa en igualar esto con esto más el número másico de este elemento, y luego por otro lado esto, que va a ser igual a esto más el número atómico del elemento que está aquí. ¿Vale? Así que si sabemos igualarlo y sabemos sumar y restar, sobre todo aquí en este caso restar, pues la verdad que es bastante asequible. Vale, ya está el apartado A. Le indicamos también lo de la radiación alfa y listo. Bueno, en el apartado B tenemos aquí el bismuto, que se descompone en polonio más otra cosa, más otra radiación o lo que sea. Bueno, pues ¿cómo lo sacamos? Pues exactamente igual. 210 lo igualamos con 210 más este número másico, que bueno, en este caso, si hacemos las cuentas, me sale que A es igual a 0. Y aquí 83 es igual a 84 más este número atómico. Por lo tanto, aquí hacemos la resta y me sale menos 1. Por lo tanto, me sale esto de aquí, ¿vale? Me sale esta parte de aquí, que es la radiación beta menos o beta negativo. Y ahora, para que nos quede más bonito o más bonita la solución, pues le ponemos todo esto, ¿vale? El bismuto, que se descompone en polonio, más esto de aquí, que es justamente la radiación beta menos o beta negativo. Vamos con el C, que es más de lo mismo. Tenemos aquí el radón, que se descompone en polonio más otra cosa. Pues nada, más de lo mismo. El 238 va a ser igual a 234 más el número másico de este elemento o esta radiación. Y este 86 va a ser igual a 84 más este número atómico. Aquí nos sale que la A, que es el número másico, es 4, el número atómico sería 2, por lo tanto aquí nos sale un helio. Y ya está, ya simplemente lo ponemos bonito y nos queda que el radón se descompone en polonio más el helio, que esto de aquí es justamente la radiación alfa. Y ya por último el apartado D, que es más de lo mismo, pues tenemos aquí el magnesio, que se descompone en sodio más otra cosa. Pues nada, igualamos el 23 con 23 más este número másico. El 12 lo igualamos con 11 más este número atómico y me sale que A
es 0 y z es igual a 1, por lo tanto me queda esto de aquí. ¿Vale? Y si nos vamos a la teoría, pues sería justamente esta, la radiación beta, pero en este caso sería beta más o beta positivo. Así que ya para poner la solución correctamente, le ponemos que este magnesio se descompone en este sodio más la radiación beta más. Así que sinceramente, si sabemos igualar esto con esto más esto y esto con esto más esto, y además también sabemos sumar y restar, estos ejercicios son bastante sencillos. Bien, y el siguiente ejercicio que vamos a ver tiene que ver con la ley de desintegración, pero realmente lo que queremos es integrar estos conceptos en vuestro conocimiento. Así que venga, sin más dilación, vamos con el ejercicio. Se dispone de una muestra del isótopo radio, que además tiene una masa atómica de 226, aunque luego verá que me lo dicen como dato, pero ya me lo van como anticipando, cuyo periodo de semidesintegración es de 1588,69 años. Calcula, apartado A, la constante de desintegración, apartado B, la vida media, y luego nos dice que transcurridos 200 años, el número de núcleos que no se ha desintegrado es de 9,76 por 10 a la 16. Y ahí nos dice que calculemos, apartado C, los núcleos iniciales, apartado D, la masa que queda en la muestra, apartado E, actividad inicial, y nos dan como datos la masa atómica, que es 226 UMAS, aunque ya me lo estaba diciendo aquí, que es verdad que es equivalente a 226 gramos por cada mol, y también nos da el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23 moles a la menos 1. Ya sabéis que el número de Avogadro es para calcular, en este caso, el número de núcleos que hay en un mol. En este caso, un mol tiene 6,022 por 10 a la 23 núcleos, pero por supuesto en química también se usa para calcular el número de átomos, el número de partículas, el número de iones, el número de moléculas, etc. Por ejemplo, un mol de agua, un mol de H2O, es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿vale? Así que ya sabéis que es un número que expresa cantidad de materia. Bueno, vamos a ordenar un poquito todo esto con los datos, y los datos iniciales que tenemos es, por un lado, el periodo de semidesintegración, que es el de 1588,69 años, y el periodo de semidesintegración es el tiempo que pasa para que se desintegre la mitad de los núcleos. Evidentemente, la desintegración no es directamente proporcional, no sigue una regla de 3, por eso luego veremos que su fórmula es esta. Evidentemente, si este es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los núcleos, en desintegrarse la otra mitad no va a tardar este mismo tiempo, porque sigue como otra expresión, sigue como otra función, no es una función lineal, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenemos aquí el periodo de semidesintegración, que hemos dicho que es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los núcleos. Por otro lado, hemos dicho que tenemos la masa atómica, que era 226 UMAS, que es equivalente a 226 gramos partido por mol, ¿vale? O sea, un mol, en este caso, tendría 226 gramos. Y luego, por otro lado, hemos dicho el número de Avogadro. Bueno, pues en el apartado A lo que nos está pidiendo es la constante de desintegración. ¿Cómo podemos calcular eso? Pues bien, mediante la ley de desintegración radiactiva. ¿Y cuál es su fórmula? Esta que tenemos aquí, que el número de núcleos es igual al número de núcleos iniciales, o mejor dicho, esto aquí es el número de núcleos que hay en un determinado instante de tiempo. El número de núcleos que hay en un determinado instante de tiempo es igual al número de núcleos iniciales por el número e elevado a
menos lambda, que en este caso es la constante de desintegración por el tiempo. Bueno, para poder calcularle la constante de desintegración hay que tener en cuenta este dato de aquí, que es el periodo de semidesintegración, que sabemos que es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los núcleos. Por lo tanto, ¿qué núcleos me quedan en ese tiempo? Pues la mitad de los núcleos iniciales. Aquí también tenemos lo mismo, número de núcleos iniciales por elevado a menos lambda, que hemos dicho que es la constante de desintegración por el tiempo. Hemos dicho el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los núcleos, que es el periodo de semidesintegración. Por lo tanto, aquí podemos simplificar, se van el número de núcleos iniciales. Y ahora, para poder despejar lambda, que realmente es lo que necesitamos, tenemos que aplicar los logaritmos. ¿Por qué? Porque mi incógnita está en el exponente y para poder despejar incógnitas en un exponente tenemos que aplicar logaritmos. ¿Con qué base? Pues en este caso lo más recomendable es utilizar el logaritmo neperiano, porque tiene base e. Y de esta forma luego habrá algún paso donde me quede 1 y me quede todo mucho más simplificado. Entonces aplicamos logaritmos neperianos a ambos lados. Por lo tanto, me quedaría aquí el logaritmo neperiano de 1/2 es igual al logaritmo neperiano de elevado a menos lambda, ¿vale? Lambda hemos dicho que es la constante de desintegración por T1/2, que es el periodo de semidesintegración. Venga, entonces ahora nos quitamos el traje de físicos, nos ponemos el traje de matemáticos y vamos con esas propiedades de logaritmos. Por matemáticas, el logaritmo neperiano de la división pues sería el logaritmo neperiano del numerador menos el logaritmo neperiano del denominador, ¿vale? Por la parte de matemáticas. Y por supuesto, el logaritmo en cualquier base de 1 siempre vale 0. Venga, esto ya lo hemos descompuesto. Luego, por matemáticas también tenemos que saber que este exponente puede pasar delante multiplicando, ¿de acuerdo? Este menos lambda por T1/2 lo ponemos delante. Y por otra propiedad matemática, el logaritmo neperiano de e vale 1. Por eso hemos utilizado el logaritmo neperiano y no el logaritmo en base 10. Aunque evidentemente se puede utilizar cualquier logaritmo, pero si lo queremos hacer bien, lo más simplificado posible, pues evidentemente logaritmo neperianos a ambos lados. Bueno, vamos a agrupar y ordenar un poquito los datos. Aquí me quedaría menos logaritmo neperiano de 2 y al otro lado me quedaría menos lambda por T1/2. Como me queda un menos a ambos lados, pues lo que tenemos que hacer es cancelar los signos. Por lo tanto, si despejamos aquí lambda, que hemos dicho que era la constante de desintegración, nos quedaría el logaritmo neperiano de 2 partido T1/2, que hemos dicho que es el periodo de semidesintegración. Venga, pues ya sabiendo que lambda es logaritmo neperiano de 2 partido de T1/2, simplemente lo que me queda es sustituir. Y es igual al logaritmo neperiano de 2 partido de el periodo de semidesintegración, que serían 1588,69 años, que bueno, aquí lo podemos pasar perfectamente a segundos. Yo sé que habrá alumnos que digan, a ver, yo prefiero dejarlos en años y que aquí me quede años a la -1, perfecto, ¿vale? En principio tampoco me dan ninguna especificación, pero bueno, lo pasamos al sistema internacional y así nos quitamos siempre de líos, ¿vale? Y nos curamos en salud. Entonces vamos a pasar estos 1588,69 años a segundos. Por lo tanto, tenemos que multiplicarlo por 365 para pasarlo a días, lo multiplicamos por 24 para pasarlo a horas y por 3600 para pasarlo a segundos. ¿Vale? Por lo tanto, al final, si hacemos toda esta operación, me queda que lambda, la constante de desintegración, es igual a 1,38 por 10 a la -11 segundos a la -1. Que insisto que también se puede haber hecho con logaritmo neperiano de 2 entre esto en años, y aquí me quedaría un lambda con otro resultado, pero en años a la -1, que en este caso pues también podría estar bien, sin ningún problema. ¿Vale? Pero bueno, ahí ya nos adaptamos a las especificaciones del ejercicio. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro apartado A, vamos con el apartado B, que es el de la vida media, ¿vale? Que realmente es un término estadístico y que se calcula a partir de la siguiente expresión. La vida media es tau, que es esta letra de aquí,
tau es igual a 1 partido de lambda. Como ya tenemos lambda, pues sería 1 partido de 1,38 por 10 a la menos 11, y entonces tau me queda 7,23 por 10 a la 10 segundos. Si esto lo hubiese dejado en años a la menos 1, al hacer esta cuenta, pues evidentemente tau me hubiese quedado en años, ¿vale? Así que bueno, ahí insisto que nos adaptamos a las especificaciones que nos diga el ejercicio, y si no me dice nada, lo hacemos como queramos, pero es verdad que mi recomendación siempre es utilizar el sistema internacional. Vale, luego el ejercicio dice que transcurridos 200 años, el número de núcleos que no se ha desintegrado es de 9,76 por 10 a la 16, y calcula en ese caso, apartado C, los núcleos iniciales. Bueno, vamos a poner aquí los datos que aparecen en esta segunda parte del ejercicio, y básicamente sabemos que los núcleos que no se han desintegrado son estos de aquí, ¿vale? Que es N, que en este caso vale 9,76 por 10 a la 16 núcleos. Y luego otro dato que me están dando sería el del tiempo, que sería de 200 años. Hemos dicho que es muy recomendable pasarlo al sistema internacional, por lo tanto, 200 años lo pasamos a segundos, sabiendo que un año son 365 días, un día son 24 horas y una hora 3600. Al final es exactamente lo mismo que aquí. Hacemos la cuenta y me queda que ese tiempo en segundos es igual a 6,3072 por 10 a la 9 segundos. Bueno, pues ya hemos dejado los datos bien preparados y ahora vamos a calcular esos núcleos iniciales. Así que, ¿qué aplicamos? Pues nada, la ley de desintegración radiactiva, que nos dice que el número de núcleos en un determinado instante de tiempo que queda es igual al número de núcleos iniciales por e elevado a menos la constante de desintegración por el tiempo que nos especifique, ¿vale? Entonces, este es el número de núcleos que queda en este determinado tiempo. Tenemos todos los datos, así que simplemente tenemos que sustituir. Sustituimos el número de núcleos iniciales, que es igual al número de núcleos que quedan en este tiempo, en este caso, en este tiempo de aquí, partido de elevado a menos lambda, que es la constante de desintegración, que además depende de cada elemento. En el del radio, pues hemos visto que es este en este caso, en otro elemento será otro número diferente, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos dicho que aquí tenemos lambda por el tiempo, que hemos dicho que sería este de aquí. Así que nada, ya tenemos que el número de núcleos iniciales sería 9,76 por 10 a la 16 dividido entre e elevado a menos 1,38 por 10 a la menos 11 por 6,3072 por 10 a la 9. Hacemos las cuentas y ¿qué me queda? Me queda que el número de núcleos iniciales es igual a 1,065 por 10 a la 17 núcleos, ¿de acuerdo? Esto aquí serían el número de núcleos iniciales. Vale, también hay que tener en cuenta que la ley de desintegración radiactiva se puede expresar tanto en núcleos como en otra cosa. O sea, por ejemplo, también podría ser masa. Podría ser aquí que esto sea la masa que queda en un determinado tiempo y esto es la masa inicial. También puede ser incluso con el número de moles. Aquí pueden ser los moles que quedan en un determinado tiempo y aquí los moles iniciales, ¿vale? Y por supuesto también con la actividad, ¿vale? Aquí la actividad en un determinado tiempo y la actividad inicial, ¿vale? O sea que evidentemente esta fórmula posee diferentes variantes, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más me dice el ejercicio? El apartado D, la masa que queda en la muestra. Bueno, pues aquí tenemos que utilizar ciertos conceptos de química, como son, por ejemplo, que el número de moles es igual a la masa entre la masa atómica. Y por otro lado, que el número de núcleos es igual al número de moles por el número de Avogadro. Perfectamente se puede utilizar estas dos fórmulas de química, aunque también se pueden utilizar factores de conversión. Si alguien está más familiarizado, más acostumbrado a los factores de conversión,
pues también se puede hacer. ¿Vale? Entonces nada, jugamos un poquito con las fórmulas y sabemos que la masa es igual al número de moles por la masa atómica, es decir, de esta expresión de aquí despejamos la masa. Y claro, el número de moles a su vez sería el número de núcleos partido el número de Avogadro, ¿de acuerdo? Así que por eso hemos puesto esto de aquí, ¿vale? O sea, de aquí despejamos la masa, me queda esto de aquí, me queda esta parte de aquí, y en los núcleos podemos, o mejor dicho, en los moles, la n minúscula hemos dicho que son los moles, en los moles sustituimos el número de núcleos partido el número de Avogadro. Por lo tanto, ya me quedaría esta expresión de aquí, y el número de núcleos, pues ya lo sabemos, que es esta de aquí, que es el de 9,76 por 10 a la 16, partido del número Avogadro, que sería 6,022 por 10 a la 23, por la masa atómica, que en este caso sería de 226. Entonces, la masa que me queda es igual a 3,66 por 10 a la menor 5 gramos. Bueno, ahí lo hemos puesto en gramos. Ojo, no en kilogramos, porque al final esto, el 226, equivale a que un mol tiene 226 gramos, no kilogramos. Ojo, que bueno, que realmente como no especifica nada, pues lo podemos dejar así, aunque bueno, si queremos estar un poquito más seguros, lo podemos pasar a kilogramos. Y si lo pasamos a kilogramos, pues este exponente de aquí me quedaría a la menos 8, en lugar de la menor 5, a la menos 8. ¿Vale? Y por supuesto hemos dicho que este apartado D, si lo queremos hacer con factores de conversión, por supuesto que estaría perfectamente hecho el ejercicio, así que cada uno como más cómodo se encuentre. Si se encuentra más cómodo con fórmula, si se encuentra más cómodo con los factores de conversión, pues nada, factores de conversión. Venga, vamos ahora con el apartado E, que me dice la actividad inicial. La actividad inicial tiene esta expresión de aquí, sería la derivada de los núcleos con respecto del tiempo, es cómo varían los núcleos en función del tiempo. Y es verdad que esta expresión se pone en valor absoluto, esta barra de aquí significa valor absoluto, así que esta expresión de aquí tenemos que derivarla matemáticamente. Sabemos que n es esto de aquí, entonces, ¿cómo derivamos esto? En función del tiempo. Bueno, pues esto aquí tenemos una derivada de un producto, ¿vale? Tenemos la derivada de un producto, así que la derivada del primero sería 0, pues este sin derivar, más este sin derivar, que sería el n sub 0, por esto derivado, ¿vale? Esto aquí derivado, que sería elevado a menos lambda por t, por la derivada del exponente para aplicar la regla de la cadena, que sería la derivada del exponente menos lambda. Así que el lambda este iría aquí, aunque bueno, lo podemos poner delante si queremos, pero como está en valor absoluto, por eso le hemos quitado el signo, ¿vale? Así que por eso me queda la actividad con esta fórmula. Y además también resulta que el número de núcleos iniciales por e elevado a menos lambda por el tiempo, eso es igual al número de núcleos que quedan. Por lo tanto, la fórmula de la actividad es igual a lambda por n. Esa es la fórmula genérica que, por supuesto, hay que intentar demostrar, como siempre, en física. Por lo tanto, si esta es la expresión de la actividad en función del tiempo, y estos son los núcleos también en función del tiempo, por lo tanto, para el tiempo inicial, resulta que la actividad inicial es igual a lambda, que es la constante de desintegración por el número de núcleos iniciales. De esta fórmula de aquí, de esto con esto, podemos extrapolar esta fórmula de aquí. Y ahora simplemente me queda sustituir. Sustituimos lambda por lo que hemos calculado aquí, el 1,38 por 10 a la menos 11, por el número de núcleos iniciales, que es el de 1,065 por 10 a la 17, que es esto de aquí, y ya simplemente es hacer las cuentas. Y me queda que la actividad inicial es igual a 1,4697 por 10 a la 6 desintegraciones por segundos, porque hemos visto que la actividad realmente es la velocidad con la que se va como
desintegrando, ¿vale? Entonces, esa velocidad, además, hemos dicho que esa velocidad evidentemente no es constante, porque al final esta expresión de aquí no es algo lineal. Por eso mismo también hemos dicho que si este es el tiempo que tarda en desintegrarse la primera mitad de los núcleos, el tiempo que tarda en desintegrarse la segunda mitad no va a ser otra vez esto, va a ser distinto, porque hemos dicho que esto no sigue una proporción, no, evidentemente no siguen reglas de 3, ¿vale? Así que muchísimo cuidado. Bueno, pues hemos dicho que la actividad inicial es 1,4697 veces las 6 desintegraciones por segundo, que también se puede expresar como becquerelios, ¿vale? O sea, los becquerelios son las desintegraciones por segundos, ¿vale? Así que da igual poner becquerelios o desintegraciones por segundos. Si evidentemente ponemos desintegraciones por año, pues eso ya no son los becquerelios, ¿vale? Así que nada, chicos, darle muchísima caña, ¿vale? Y sobre todo integrar, ¿vale? En lugar de desintegrar este tipo de conceptos. Y por supuesto, tenéis que hacer muchas actividades, ¿vale? Tanto inicial como final, como todo, ¿de acuerdo? Y con eso no me cabe la menor duda que sacaréis un pedazo de 10.